Imagina mirar al cielo una noche cualquiera y ver algo imposible. Figuras gigantes proyectadas entre las nubes, voces que parecen venir de todas partes y de ninguna. Mensajes que apelan directamente a tu fe, a tus miedos más profundos, a aquello en lo que siempre creíste. Ahora imagina que no es un milagro, no es una invasión extraterrestre, no es una aparición divina, sino una ilusión cuidadosamente diseñada. Durante décadas ha circulado una de las teorías de conspiración más perturbadoras jamás planteadas, el proyecto Blue Beam, un supuesto plan secreto para manipular a la humanidad, utilizando tecnología avanzada, el cielo como escenario y la fe como arma. Según esta teoría, el Mind Control no se ejerce con ejércitos ni con armas nucleares, sino con algo mucho más poderoso: a la percepción de la realidad. La idea central es tan simple como aterradora en sí: logras controlar lo que las personas ven en el cielo. Si puedes simular dioses, profecías, invasiones o señales divinas, entonces puedes controlar civilizaciones enteras sin disparar una sola bala. El cielo siempre ha sido el lugar de lo sagrado. Ahí están los dioses. Ahí vienen las señales. Ahí miramos cuando buscamos respuestas. Y Blue Beam parte de una pregunta inquietante: ¿qué pasaría si alguien aprendiera a manipular ese cielo? Proyecciones holográficas a gran escala, tecnología satelital, ondas de sonido, frecuencias capaces de provocar miedo, éxtasis o sumisión. Todo combinado para crear una experiencia tan real que nadie podría distinguirla de un evento sobrenatural. Según los creyentes en esta teoría, el objetivo final no sería solo engañar, sería reprogramar la fe humana, destruir las religiones tradicionales y reemplazarlas por una nueva creencia global, dirigida desde el poder. Una fe fabricada, un enemigo fabricado, un salvador fabricado. Y lo más inquietante es que muchas de las tecnologías que antes parecían imposibles, hoy existen, al menos en parte: hologramas, proyecciones en el cielo, simulaciones masivas, control de información, manipulación psicológica colectiva. Nada de eso suena ya a ciencia ficción. Entonces surge la duda que incomoda: ¿y si el proyecto Blue Beam no es un plan futuro, sino un experimento que ya está en marcha? ¿Y si las luces extrañas en el cielo, los fenómenos inexplicables, los simulacros globales, el miedo constante y la pérdida de confianza en la realidad forman parte de una preparación lenta, progresiva, casi invisible? Porque el mayor truco jamás realizado no sería hacerte creer en algo falso, sino hacerte dudar de todo lo que siempre creíste verdadero. En este video vamos a explorar el origen del proyecto Blue Beam, al hombre que lo denunció, la tecnología que supuestamente lo haría posible, las señales modernas que algunos consideran pruebas y, sobre todo, la línea peligrosa donde se cruzan el poder, la fe y la manipulación de masas. Tal vez todo sea una conspiración sin fundamento, o tal vez el cielo ya no sea solo cielo. ¿Qué es el proyecto Blue Beam? ¿Y de dónde surge la teoría? El proyecto Blue Beam es una de las teorías de conspiración más controvertidas y perturbadoras de las últimas décadas. A diferencia de otras conspiraciones centradas en gobiernos, armas o espionaje, esta apunta directamente a la fe, la percepción de la realidad y el control psicológico de la humanidad. Según sus defensores, Blue Beam sería un plan secreto diseñado para manipular a las masas utilizando tecnología avanzada, especialmente proyecciones en el cielo, con el objetivo de instaurar un nuevo orden mundial basado en una fe artificial. La teoría surge oficialmente a principios de los años 90 y se atribuye principalmente a Serge Monast, un periodista e investigador canadiense. Monast afirmó que el proyecto Blue Beam era una iniciativa encubierta, supuestamente respaldada por agencias gubernamentales y organizaciones de poder global, que buscaba simular eventos sobrenaturales a escala planetaria. No se trataría de una invasión real, ni de una manifestación divina auténtica, sino de una ilusión cuidadosamente planificada. Según Monast, el proyecto tendría varias fases, pero su núcleo sería el uso de proyecciones holográficas gigantes en el cielo, visibles desde diferentes partes del mundo. Estas proyecciones representarían figuras religiosas, dioses, profecías cumplidas o incluso naves extraterrestres. Cada región del planeta vería símbolos adaptados a su cultura y religión, provocando una reacción emocional masiva a miedo,
asombro, confusión y sobre todo, sumisión. El objetivo final, según la teoría, no sería solo engañar a la población, sino destruir las religiones tradicionales al demostrar que todas estaban equivocadas y reemplazarlas por una única creencia global, controlada desde el poder, una fe diseñada, programada y dirigida, donde la humanidad aceptaría una nueva autoridad espiritual y política sin resistencia. Lo que hace que Blue Beam resulte tan inquietante no es solo su planteamiento, sino el contexto histórico en el que aparece. A finales del siglo XX, el mundo comenzó a presenciar avances acelerados en tecnología satelital, telecomunicaciones, simulaciones digitales y manipulación mediática. La televisión global, las transmisiones en vivo y la creciente dependencia de imágenes como fuente de verdad hicieron que la idea de una ilusión masiva dejara de parecer imposible. Para los creyentes en esta teoría, Blue Beam no sería un proyecto aislado, sino la culminación de décadas de experimentos psicológicos, propaganda, control de masas y pruebas tecnológicas. El cielo sería el escenario perfecto en un lugar simbólico, universal, incuestionable. Si algo aparece allí, millones asumirían que es real. Sin embargo, desde el ámbito científico y académico, el proyecto Blue Beam es considerado una teoría sin pruebas verificables. No existen documentos oficiales confirmados, ni evidencia técnica que demuestre la viabilidad de proyecciones holográficas globales con el nivel de realismo que describe la teoría. Aún así, el debate persiste, porque más allá de si Blue Beam es real o no, plantea una pregunta profundamente incómoda. Si hoy podemos manipular la información, las emociones y la percepción, ¿qué tan lejos estamos de manipular la fe misma? Serge Monest, el hombre detrás de la advertencia para comprender el proyecto Blue Beam, es imposible ignorar a la figura que lo llevó al centro del debate conspirativo mundial. Serge Monast, periodista e investigador canadiense, Monest no era un científico ni un militar, pero sí un comunicador obsesionado con una idea que, según él, podía cambiar el destino de la humanidad. Su nombre quedó para siempre ligado a una advertencia que muchos consideran exagerada y otros profética. Monast comenzó a hablar públicamente del proyecto Blue Beam a finales de los años 80 y principios de los 90. En conferencias, entrevistas y publicaciones independientes, afirmó que había descubierto la existencia de un plan secreto destinado a manipular a la población mundial mediante ilusiones tecnológicas, utilizando el cielo como escenario y la fe como herramienta de control. Para él, Blue Beam no era ciencia ficción, era un proyecto real, cuidadosamente oculto. Según Monast, el plan se apoyaba en 4 pilares principales: la simulación de eventos cósmicos, las proyecciones holográficas religiosas, la manipulación mental mediante frecuencias y el establecimiento de un nuevo sistema de creencias global. Pero lo que más llamó la atención no fue solo el contenido de sus afirmaciones, sino el tono urgente con el que las comunicaba. Monast insistía en que la humanidad estaba siendo preparada psicológicamente, paso a paso, para aceptar una mentira gigantesca, y aseguraba que quienes controlaban el proyecto sabían exactamente cómo explotar el miedo, la esperanza y la necesidad humana de creer en algo superior. Su mensaje no fue bien recibido por las autoridades ni por los medios tradicionales. Monast fue ridiculizado, desacreditado y etiquetado como conspiracionista. Sin embargo, sus seguidores crecieron, especialmente en círculos donde ya existía desconfianza hacia los gobiernos, las instituciones religiosas y los grandes poderes globales. La historia da un giro inquietante en 1996. Ese año, Serge Monast fue arrestado brevemente junto con su esposa por cargos relacionados con la educación de sus hijos fuera del sistema oficial. Poco tiempo después, Monast murió repentinamente a los 51 años, oficialmente por un ataque cardíaco. Aquí es donde la controversia explota. Para sus críticos, su muerte fue una coincidencia trágica, el resultado del estrés, la presión mediática y problemas personales. Pero para sus seguidores, fue algo mucho más oscuro, un silenciamiento. Muchos creen que Monast fue eliminado por hablar demasiado, por señalar un plan
que no debía hacerse público. No existen pruebas concluyentes de que haya sido asesinado, tampoco documentos oficiales que respalden sus afirmaciones sobre Blue Beam, pero su muerte temprana, combinada con el contenido de sus advertencias, convirtió a Serge Monest en una figura casi mítica dentro del mundo conspirativo, el hombre que sabía demasiado. Lo más inquietante es que, tras su fallecimiento, la teoría no murió con él. Al contrario, se expandió. Nuevas interpretaciones, supuestas señales en el cielo, avances tecnológicos y eventos globales fueron reinterpretados a la luz de sus palabras. Para muchos, Monest no inventó nada. Simplemente dio nombre a algo que ya estaba en marcha. Hoy Serge Monest sigue siendo una figura divisiva. Para unos, fue un alarmista sin pruebas. Para otros, un denunciante que intentó advertir al mundo. Y la pregunta sigue flotando, incómoda, como una sombra sobre su legado. ¿Serge Monest estaba equivocado? ¿O fue el primero en decir en voz alta algo que nadie quería escuchar? La idea central, controlar a la humanidad mediante el cielo en el corazón del proyecto Blue Beam, existe una premisa tan simple como aterradora. Quien controla el cielo, controla la mente humana. Desde el inicio de la civilización, el cielo ha sido el lugar de lo inexplicable, de lo divino, del castigo y de la salvación. Los dioses descienden de allí. Las señales aparecen allí. Los finales del mundo comienzan allí. Y Blue Beam, según la teoría, se apoya precisamente en ese simbolismo ancestral para lograr su objetivo final, a la sumisión global sin resistencia. A diferencia de una guerra tradicional que genera rechazo, pérdidas y caos visible, la manipulación del cielo actuaría a un nivel mucho más profundo, el psicológico y espiritual. La teoría sostiene que si millones de personas presencian simultáneamente un evento sobrenatural en el cielo, una aparición divina, un mensaje universal, una señal imposible, la reacción no sería el cuestionamiento inmediato, sino el asombro, el miedo y la obediencia. El cielo no se puede tocar, no se puede cerrar, no se puede apagar. Por eso sería el escenario perfecto. Según los defensores de Blue Beam, la manipulación no sería burda ni repentina. No se trataría de proyectar una sola imagen gigante y esperar que todos crean. Sería un proceso progresivo, cuidadosamente diseñado para debilitar la percepción crítica de la humanidad. Primero, señales ambiguas. Luego, fenómenos inexplicables. Más tarde, mensajes que encajan con creencias religiosas, profecías antiguas o miedos colectivos. Cada cultura vería algo distinto, pero todos sentirían lo mismo, aunque algo superior ha intervenido. La teoría afirma que este tipo de control sería mucho más efectivo que cualquier dictadura. No haría falta imponer leyes con violencia si la gente cree que la autoridad viene del cielo. Si creen que un nuevo orden ha sido anunciado por una fuerza divina o cósmica, la resistencia se disolvería sola. Nadie quiere oponerse a lo que cree que es inevitable. Además, el cielo es compartido. No pertenece a un país, a una religión, ni a una ideología. Es global en un mensaje. Allí tendría un impacto simultáneo en millones de personas, creando una experiencia colectiva sin precedentes. Un evento visto por todos, comentado por todos y temido por todos. La manipulación no terminaría en la imagen. Según la teoría, se reforzaría con sonido, frecuencias, transmisiones y mensajes coordinados en medios de comunicación. Lo que se ve en el cielo sería confirmado inmediatamente por pantallas, noticieros y redes, cerrando el círculo de la percepción. Si todos lo ven, y todos lo dicen, debe ser real. And Blue Beam no buscaría crear creyentes individuales, sino una experiencia espiritual masiva, diseñada para romper las estructuras de fe existentes y reemplazarlas por una narrativa única. No importaría si alguien cree en Dios, en Alá, en Buda o en nada. El cielo hablaría en un lenguaje que cada uno interpretaría como verdadero. Y ahí está lo más inquietante de todo. No se trataría de imponer una mentira, sino de fabricar una verdad emocionalmente irresistible, porque cuando el miedo y la fe se activan al mismo tiempo, la razón se apaga. La gran pregunta que deja esta idea no es solo si Blue Beam es real o no, sino algo mucho más incómodo. Si hoy ya se manipula la información, ¿qué pasaría si mañana se manipula el cielo? Hologramas gigantes. ¿Es posible proyectar dioses en el cielo? Una de las preguntas clave que sostienen
o derrumban. Al proyecto Bluebeam es esta, existe realmente la tecnología capaz de proyectar imágenes gigantes en el cielo, visibles para millones de personas, con suficiente realismo como para engañar a la humanidad. Durante años, esta idea parecía ciencia ficción, pero con el avance tecnológico de las últimas décadas, la respuesta ya no es tan simple. Hoy sabemos que los hologramas existen, aunque no como los vemos en las películas. Lo que sí existe son proyecciones volumétricas, imágenes 3D creadas mediante luz, láser, partículas en suspensión y superficies reflectantes como nubes, humo o incluso capas atmosféricas específicas. Y aquí es donde la teoría Bluebeam encuentra su punto más inquietante. El cielo es la pantalla perfecta. En eventos públicos ya se han utilizado proyecciones sobre nubes, edificios, montañas e incluso cortinas de agua. Figuras gigantes, símbolos religiosos, rostros humanos y objetos flotantes han sido proyectados con un realismo sorprendente. Aunque estos eventos son locales, demuestran algo clave en la ilusión visual a gran escala. Es posible. Los defensores de Bluebeam sostienen que una versión avanzada de esta tecnología, combinada con satélites, podría proyectar imágenes visibles desde grandes áreas del planeta. No sería una sola fuente de proyección, sino múltiples puntos coordinados, creando la ilusión de un solo evento global. Desde el suelo, parecería una aparición celestial. Desde arriba, una coreografía tecnológica perfectamente sincronizada. Además de la imagen, estaría el sonido. Existen tecnologías de audio direccional capaces de proyectar voces que parecen provenir de un punto específico, incluso desde el aire. Combinadas con transmisiones masivas, podrían crear la sensación de que el cielo habla. Para alguien sin conocimientos técnicos, la experiencia sería indistinguible de un evento sobrenatural. Otro elemento que suele mencionarse en relación con Bluebeam es el uso de frecuencias electromagnéticas. Aunque aquí la teoría entra en terreno más especulativo, es cierto que ciertas frecuencias pueden generar malestar, ansiedad, desorientación o incluso estados de sugestión en algunas personas. En un escenario de miedo colectivo, estos efectos podrían amplificarse. Ahora bien, aquí es donde entra la parte crítica. Desde el punto de vista científico, no existe evidencia pública de que se pueda proyectar una imagen completamente sólida, estable y detallada en todo el cielo del planeta al mismo tiempo. La atmósfera es caótica, cambiante y difícil de controlar. Las condiciones meteorológicas, la curvatura de la Tierra y las limitaciones energéticas hacen que un engaño global perfecto sea extremadamente complejo. Sin embargo, la teoría Bluebeam no necesita perfección absoluta, solo necesita confusión, impacto emocional y coordinación mediática. Porque si millones ven algo extraño en el cielo y los medios lo refuerzan y las redes lo multiplican, la percepción de realidad se construye sola. No hace falta que todos vean lo mismo con exactitud, basta con que todos crean que algo ocurrió. Y aquí está la frontera peligrosa entre tecnología real y miedo colectivo. Tal vez no se pueda proyectar un Dios en todo el cielo, pero sí se puede proyectar la duda, el asombro y el pánico. Y cuando eso sucede, la tecnología deja de ser una herramienta y se convierte en un arma psicológica. La falsa invasión extraterrestre como fase del plan dentro de la teoría del proyecto Bluebeam. Hay una fase que destaca por encima de todas por su impacto emocional y su capacidad de control: la simulación de una invasión extraterrestre. Para muchos creyentes de esta teoría, este sería el momento decisivo, el evento diseñado para provocar miedo global, romper fronteras políticas y justificar un nuevo orden mundial. La idea es sencilla y aterradora en sí. La humanidad cree que está siendo atacada por una fuerza no humana, superior y desconocida. Todas las divisiones internas se vuelven irrelevantes. Religión, ideología, nacionalidad, política, todo queda en segundo plano cuando aparece un enemigo común que amenaza la existencia misma de la especie. Según la teoría, esta falsa invasión no sería real, sino una puesta en escena tecnológica. Apariciones de naves en el cielo, movimientos imposibles, luces coordinadas, explosiones simuladas y comunicaciones globales anunciando contacto extraterrestre. Todo acompañado por transmisiones oficiales que confirmarían el evento y pedirían calma. Mientras el miedo
se expande. Los defensores de Blue Beam afirman que el objetivo no sería destruir ciudades, sino romper psicológicamente a la población. El pánico colectivo permitiría imponer medidas extremas sin resistencia en control total del espacio aéreo. Censura informativa, militarización global, vigilancia masiva y la aceptación de una autoridad única para proteger a la humanidad. Lo inquietante es que esta idea no surge de la nada. Durante décadas, gobiernos y fuerzas militares han realizado simulacros de invasión alienígena en ejercicios teóricos, videojuegos estratégicos y escenarios de defensa. También se han publicado documentos desclasificados que muestran un interés real en cómo reaccionaría la población ante un contacto no humano. Para los conspiracionistas, esto no es preparación científica, es ensayo general. Además, el cine y la cultura popular han jugado un papel clave. Películas, series y videojuegos han normalizado la idea de una invasión extraterrestre desde hace generaciones. Naves gigantes, rayos destructivos, gobiernos colapsando. Según la teoría, esta exposición constante no es casual. Sería una forma de acostumbrar psicológicamente a la humanidad para que, llegado el momento, el evento no resulte totalmente increíble. Otro punto inquietante es que una invasión extraterrestre falsa permitiría invalidar religiones sin atacarlas directamente. Si una civilización superior aparece y se presenta como creadora, observadora o guía de la humanidad, muchas creencias podrían derrumbarse sin necesidad de violencia. La fe sería reemplazada por obediencia a una autoridad aparentemente superior y científica. Desde el punto de vista crítico, no existe ninguna prueba de que se esté preparando una falsa invasión alienígena. La mayoría de científicos consideran esta idea completamente infundada y señalan que una simulación de tal magnitud sería casi imposible de ocultar. Sin embargo, el miedo persiste porque la historia ha demostrado que los eventos falsos o exagerados han sido usados antes para justificar cambios radicales. La teoría de Blue Beam sostiene que una falsa invasión no necesitaría engañar a todos, solo a la mayoría. Bastaría con generar suficiente caos para que la población pida orden, protección y liderazgo, sin cuestionar demasiado el origen de la amenaza. Y aquí aparece la pregunta más inquietante de todas. Si mañana los noticieros anuncian que no estamos solos y el cielo se llena de luces imposibles, ¿estaríamos preparados para distinguir la realidad de la ilusión? ¿Manipulación de la fe en religiones frente a una nueva verdad? Si hay un punto donde el proyecto Blue Beam se vuelve realmente inquietante, no es en la tecnología ni en las proyecciones del cielo, sino en su objetivo más delicado, a la fe humana. Según la teoría, el plan no buscaría solo asustar o confundir, sino reconstruir el sistema de creencias del mundo desde sus cimientos. La fe es una de las fuerzas más poderosas que existen. Ha movido imperios, iniciado guerras, sostenido civilizaciones y dado sentido a la vida de miles de millones de personas. Precisamente por eso, Blue Beam la señalaría como el blanco principal, no para destruirla de golpe, sino para desestabilizarla, fragmentarla y luego reemplazarla. La teoría sostiene que, tras una serie de eventos celestiales, apariciones, mensajes, señales visibles en el cielo, cada religión interpretaría lo ocurrido según sus propias profecías. Cristianos verían señales apocalípticas, musulmanes podrían interpretarlo como anuncios divinos, judíos como cumplimiento de antiguas escrituras, y otras religiones como manifestaciones cósmicas. Durante un breve periodo, el caos espiritual sería total, y entonces llegaría el golpe final, una revelación global. Según Blue Beam, se presentaría una supuesta verdad superior que afirmaría que todas las religiones estaban equivocadas o incompletas, que los dioses, profetas o figuras sagradas fueron interpretaciones humanas de una misma fuente superior, una entidad, una conciencia o una autoridad cósmica que ahora corrige la historia. Esta narrativa sería devastadora para las religiones tradicionales. No las atacaría directamente, las invalidaría desde arriba. El mensaje sería claro: no hubo múltiples dioses, no hubo revelaciones distintas, hubo un solo origen mal interpretado por culturas primitivas. Para millones de personas, esto provocaría una crisis espiritual profunda. Algunos se aferrarían aún más a su fe, otros
la perderían por completo. Pero muchos quedarían en un vacío peligroso necesitados de una nueva verdad a la que aferrarse. Y ahí es donde, según la teoría, entraría la fe artificial, una nueva creencia global, cuidadosamente diseñada para parecer científica, universal y liberadora. No exigiría templos tradicionales ni rituales antiguos. Exigiría obediencia, aceptación y confianza en una autoridad central que sabe más. Una fe sin dioses visibles, pero con reglas claras. Una espiritualidad administrada. Los defensores de la teoría afirman que este sistema sería mucho más efectivo que las religiones tradicionales, porque no dividiría por dogmas, sino que unificaría por miedo y necesidad. No se adoraría a un dios, se confiaría en un sistema. Desde una mirada crítica, no existe evidencia de que un plan así esté en marcha. Sin embargo, muchos observan con inquietud cómo la fe tradicional se debilita, mientras crecen nuevas formas de creencias basadas en figuras, ideologías o narrativas globales. Para los conspiracionistas, esto no es casualidad, sino preparación, porque una humanidad sin fe estable es más fácil de moldear, y una humanidad desesperada por creer aceptará casi cualquier verdad que venga del cielo. La pregunta final no es si Bluebeam puede destruir las religiones. La pregunta es, ¿qué la reemplazaría después? Control mental y frecuencias, lavado de cerebro a escala global. Dentro de la teoría del proyecto Bluebeam, hay un componente que genera más temor que los hologramas o las falsas invasiones: la manipulación directa de la mente humana. Según esta idea, el verdadero poder del proyecto no estaría solo en lo que las personas ven en el cielo, sino en cómo reaccionan psicológica y emocionalmente a lo que creen estar presenciando. Los defensores de Bluebeam sostienen que, junto a las proyecciones visuales y los mensajes globales, se utilizarían frecuencias específicas para influir en el estado mental de la población. No se trataría de control mental absoluto, como en la ciencia ficción, sino de algo más sutil y, por eso, más peligroso en inducción emocional colectiva. Existen frecuencias sonoras y electromagnéticas que, en determinados rangos, pueden provocar sensaciones reales en el cuerpo humano. La ciencia reconoce que ciertos sonidos de baja frecuencia pueden generar ansiedad, incomodidad, mareos o sensación de amenaza. Incluso se ha estudiado cómo algunas vibraciones afectan el sistema nervioso, el ritmo cardíaco y la percepción del entorno. La teoría de Bluebeam toma estos estudios reales y los lleva al extremo. Afirma que mediante frecuencias ELF, Extremely Low Frequency, combinadas con transmisiones masivas, sería posible sincronizar estados emocionales en grandes grupos humanos: al miedo, euforia, sumisión, confusión o incluso sensación de presencia divina. Según esta visión, el cerebro humano sería especialmente vulnerable en momentos de estrés colectivo. Si millones de personas observan simultáneamente un evento aterrador en el cielo, una invasión, una aparición, una señal apocalíptica a menos, y al mismo tiempo son expuestas a estímulos sonoros o electromagnéticos diseñados para intensificar el miedo, la reacción racional se debilita drásticamente. No sería necesario controlar cada mente. Bastaría con amplificar el pánico, reducir la capacidad crítica y empujar a la población hacia la obediencia. En ese estado, las personas aceptarían explicaciones oficiales sin cuestionarlas, buscarían protección en autoridades centrales y renunciarían voluntariamente a libertades a cambio de seguridad. Los críticos de esta teoría señalan correctamente que no existe evidencia científica de un sistema capaz de controlar mentes humanas de forma directa y precisa a gran escala. El cerebro es complejo, variable y resistente a estímulos uniformes. No todos reaccionan igual a las mismas frecuencias. Además, las tecnologías necesarias para afectar simultáneamente a miles de millones de personas no han sido demostradas públicamente. Sin embargo, el miedo persiste porque la manipulación mental no necesita ser perfecta para ser efectiva. La historia demuestra que el pánico colectivo, amplificado por medios de comunicación, puede provocar reacciones irracionales, histeria masiva y obediencia ciega, incluso sin tecnología avanzada. Bluebeam, según sus defensores, no sería un arma de control mental tradicional, sino una operación psicológica global, donde la tecnología
solo actúa como catalizador. El verdadero control vendría del miedo, la sugestión y la sensación de que algo superior está observando. La pregunta que deja esta teoría es incómoda pero relevante. Si el miedo ya puede manipular sociedades enteras, ¿qué ocurriría si alguien aprendiera a dirigirlo con precisión quirúrgica? Porque al final, el mayor control no se ejerce sobre el cuerpo, sino sobre la mente que decide obedecer. Señales modernas que los creyentes asocian a Bluebeam. Para quienes creen en el proyecto Bluebeam, la teoría no vive solo en libros o advertencias del pasado. Según ellos, las señales ya están ocurriendo, dispersas en eventos modernos que vistos de forma aislada parecen normales, pero que juntos formarían un patrón inquietante. No hablan de una activación total del proyecto, sino de una fase de preparación, una acostumbración lenta de la humanidad a aceptar lo imposible como cotidiano. Una de las señales más citadas son las luces extrañas en el cielo. En los últimos años, videos de formaciones luminosas, objetos que cambian de forma, haces de luz verticales y figuras imposibles se han vuelto virales en todo el mundo. Para la ciencia, muchas de estas luces tienen explicaciones claras en satélites, drones, pruebas militares, fenómenos atmosféricos o reflejos ópticos. Pero para los creyentes en Bluebeam, lo importante no es la explicación individual, sino la frecuencia creciente de estos eventos y la reacción del público ya no generan pánico, sino curiosidad o indiferencia. Otra señal clave es el desarrollo acelerado de tecnologías de proyección y realidad aumentada. Hoy existen espectáculos donde se proyectan ballenas en el aire, figuras humanas gigantes, ciudades inexistentes y escenarios que engañan por completo al ojo humano. Para los conspiracionistas, estos avances no son solo entretenimiento, son pruebas públicas de concepto, demostraciones de hasta dónde puede llegar la ilusión visual. También se menciona el aumento de simulacros globales, ejercicios militares, ensayos de respuesta ante amenazas no convencionales, protocolos frente a eventos desconocidos o ataques no identificados. Oficialmente, se trata de prevención, pero para los creyentes en Bluebeam, estos simulacros serían una forma de entrenar a gobiernos y poblaciones para reaccionar ante un evento extraordinario fabricado. Las redes sociales juegan un papel central en esta narrativa. Nunca antes, la humanidad había compartido imágenes en tiempo real de lo que ocurre en el cielo. Un fenómeno visto por unos pocos puede viralizarse en minutos y convertirse en realidad para millones, incluso antes de que exista una explicación oficial. Para los defensores de la teoría, esta dinámica es perfecta para una operación psicológica. La confusión se propaga más rápido que la verdad. También se señala el cambio en el discurso oficial sobre la vida extraterrestre. En años recientes, gobiernos y agencias han reconocido públicamente que existen fenómenos aéreos no identificados. Aunque no se ha confirmado origen extraterrestre alguno, el simple hecho de admitir lo desconocido ha sido interpretado por algunos como un paso previo a una narrativa mayor. Para los críticos, estas interpretaciones son ejemplos claros de sesgo de confirmación en la tendencia a conectar hechos no relacionados para sostener una creencia previa. Sin embargo, incluso los escépticos admiten algo. La sociedad moderna está cada vez más expuesta a imágenes impactantes, incertidumbre constante y narrativas de amenaza global. Y eso es lo que más inquieta a quienes creen en Bluebeam. No dicen que el proyecto esté activo, dicen que la humanidad está siendo entrenada para no cuestionar lo imposible, porque cuando llegue el día en que el cielo muestre algo inexplicable, la pregunta no será qué está ocurriendo, sino quién decide que debemos creer. ¿Estamos siendo preparados? El miedo, la fe y el control del futuro después de analizar el origen del proyecto Bluebeam. A sus denunciantes, la tecnología que supuestamente lo haría posible, la manipulación del cielo, la fe y la mente humana. Queda una última pregunta que es quizá la más inquietante de todas. ¿Y si el verdadero plan no es Bluebeam, sino la preparación psicológica de la humanidad? Porque incluso si el proyecto Bluebeam nunca llega a ejecutarse, o si jamás ha existido como un plan real, la idea detrás de él revela algo profundamente incómodo. La humanidad es cada vez más vulnerable a la manipulación del miedo
y la percepción. Vivimos en una época donde la realidad se consume a través de pantallas, donde lo que no se ve no existe, y lo que se ve rara vez se cuestiona, donde una imagen viral puede ser más poderosa que un hecho comprobado. En ese contexto, la fe, la esperanza y el temor se convierten en herramientas extremadamente frágiles. El proyecto Bluebeam, ¿real o no?, plantea un escenario límite, un mundo donde el cielo deja de ser símbolo de lo divino para convertirse en una pantalla, donde la fe ya no nace de la experiencia espiritual, sino de una narrativa impuesta, donde el miedo no surge de una amenaza real, sino de una percepción cuidadosamente construida. Y aquí está el punto clave. No hace falta un holograma gigante para controlar a una sociedad. Basta con erosionar la confianza. Basta con generar incertidumbre constante. Basta con convencer a las personas de que no pueden distinguir la verdad por sí mismas. En ese estado, la gente pide orden, pide protección, pide una voz que sepa más. La historia demuestra que, cuando el miedo domina, la libertad se entrega voluntariamente. Tal vez Bluebeam no sea un evento futuro, sino una advertencia simbólica, una forma extrema de señalar hacia dónde nos dirigimos si dejamos de cuestionar lo que vemos, oímos y creemos. Una advertencia sobre el peligro de delegar nuestra fe, religiosa, científica o human, a menos a cualquier autoridad que se presente como incuestionable, porque el verdadero control no se ejerce desde el cielo, se ejerce desde la mente. Y la pregunta final no es si algún día veremos dioses, naves o señales en el firmamento. La pregunta real es esta: cuando eso ocurra, ¿sabrás pensar por ti mismo o aceptarás la versión que te entreguen? Si este video te hizo dudar, reflexionar o cuestionar lo que creías seguro, entonces no te vayas todavía. Suscríbete ahora y activa la campanita. En este canal exploramos los límites entre la verdad, la manipulación y el misterio, sin miedo y sin filtros. El proyecto Bluebeam no es el final, es solo una de las muchas formas en las que el poder puede intentar controlar lo que ves, lo que crees y lo que temes. Y lo que viene en los próximos videos te hará mirar al cielo con otros ojos.